La verdad es que nos gozamos en la presencia del Señor y en la alabanza y la adoración, ¿sí? Si nosotros lo pasamos bien acá, imagínense en el cielo. Allí debe haber una fiesta, y más hoy que hemos tenido un tiempo de bautismo, y la verdad es que la hemos podido disfrutar. Hoy tengo una palabra que tiene que ver, hace rato venía hablando de esto, que tiene que ver con la proclamación de la palabra del Señor. Y una de las cosas que te vas a dar cuenta en esta serie que se llama Principios de Poder, que son principios que nos van a ayudar a tener victoria, a ser distintos en nuestro caminar con Cristo. Y bueno, José ha estado hablando de la alabanza, yo voy a hablar ahora de lo que es la proclamación de la palabra, pero vamos a seguir hablando de algunos principios como lo que es la acción de gracia. Vamos a seguir hablando un poco más de los poderes espirituales, del poder espiritual que hay en la alabanza de oración también. Y saben que hay un poder tremendo que es liberado cuando proclamamos la palabra de Dios. Y esto es algo que muchos creyentes no son conscientes del poder que tiene la palabra del Señor. Es asombroso el potencial que hay en la palabra del Señor. Entonces, aprender a proclamar la palabra del Señor en medio de nuestras necesidades, en medio de circunstancias difíciles, en medio de problemas muchas veces que estamos pasando, cuando uno entiende y sabe que hay poder en la palabra de Dios y cuando lo proclamamos, podemos ver a Dios sobrar de una manera muy poderosa, y eso es lo que vamos a aprender hoy. El privilegio que tenemos de proclamar la palabra del Señor. Hay un versículo en Isaías 55, 10, 11 que me encanta, y este versículo compara la lluvia, compara la nieve. Cuando la nieve cae, la lluvia cae del cielo, esa lluvia no vuelve al cielo, esa lluvia genera un efecto en la tierra, la hace producir, la hace germinar, y hace que a través de eso cada uno pueda comer del pan. Dice que la palabra de Dios es similar. Cuando Dios lanza su palabra, cuando la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Él vacía, sino que produce lo que Él quiere que produzca. Para los que lo envió, eso va a suceder. Si Él envió una palabra para tu vida, para prosperarte, nada va a detener, ningún problema va a detener que seas prosperado. Y hoy vamos a comenzar este mensaje justamente proclamando la palabra del Señor. Antes de predicarte sobre lo que es proclamar, lo vamos a hacer proclamando este versículo. Este versículo dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo decimos juntos, ¿se anima a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que acabamos de hacer es una proclamación de la palabra del Señor. Él dijo que así van a suceder las cosas, y nosotros proclamamos esa palabra y creemos en la palabra de Dios. Y eso es lo que va a pasar hoy. Dios nos va a dar una palabra y va a producir en nosotros lo que Él quiere que produzca en nosotros. Ahora, ¿qué significa la palabra proclamar? La palabra proclamar es una palabra fuerte, ¿sí? Viene del latín, que significa decir gritando. ¿Qué significa proclamar? O sea que lo que hicimos recién estuvo bien, pero no tan bien. Porque lo dijimos, pero no lo dijimos gritando. Proclamar es decir algo gritando. Es una palabra también en el lenguaje del Nuevo Testamento que significa confesar. Y confesar significa decir lo mismo que. O sea que cuando nosotros proclamamos, decimos lo que la palabra dice con voz alta, con voz fuerte, gritando, con autoridad. O sea que esto nos habla de una guerra espiritual. Que cuando nosotros proclamamos y lo decimos con autoridad y con voz alta y decimos lo que la palabra dice, de alguna forma se pone de acuerdo lo que Dios dijo con lo que nosotros proclamamos, y eso a cada uno de nosotros nos da el respaldo y la autoridad
de Dios para poder hacerlo. Siempre que nosotros con nuestra boca proclamamos, la palabra del Señor nos dice que Jesús es el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre. Él nos defiende, Él es el que de alguna forma cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, Él está allí para defendernos, para decirle: Padre, yo morí por ellos, yo di mi vida por ellos, yo di toda mi sangre por amor a ellos. Pero algunos piensan que es hasta ahí nomás. Pero la verdad es que no solamente intercede Jesús por nosotros a través de eso, sino que cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor, Él también nos da su respaldo, nos da su poder, nos da su bendición. Es por eso que Jesús es el que intercede delante del Padre, dice la palabra del Señor. Pero no solamente cuando nosotros le pifiamos, sino cuando nosotros también comenzamos a proclamar la palabra del Señor. ¿Y sabes qué? El tema es que si nosotros no proclamamos la palabra del Señor, de alguna manera estamos limitando el ministerio de Jesús. ¿Me prestaste atención esto? ¿Me escuchaste bien? Si nosotros no proclamamos la palabra del Señor, limitamos el ministerio de Jesús. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? Interceder ante el Padre, pero también respaldarnos a nosotros cuando proclamamos la palabra del Señor. Y si no proclamamos la palabra del Señor, no puede respaldarnos. Pero no solamente eso, sino que muchas veces un error que cometemos es proclamar y proclamarla mal. ¿Qué quiere decir que proclamamos mal la palabra del Señor? O proclamamos mal la palabra, no sé si decir la palabra del Señor. Muchas veces en nosotros hay un lenguaje interno. ¿No te pasa que a veces vos comenzás a hablar con vos mismo? Y muchas veces en ese lenguaje interno te maldecís. No sé si alguna vez te ha pasado que cometés un error y decís: no, es que, ¿viste que soy un tonto? ¿Viste que no sirvo para nada? ¿Viste qué desgraciado que soy? ¿Viste que nada me sale bien? Entonces, en vez de proclamar bendición, ¿lo que proclamamos? Maldición. Y nos comienzan a rodear justamente lo que nosotros proclamamos. Fuerzas negativas se mueven sobre nosotros. Porque una cosa es no proclamarla, pero otra peor, proclamarla más cuando nosotros proclamamos cosas que no están bien. Si en tu vida ha pasado de que comenzás a proclamar cosas que van en contra de la palabra del Señor, que no tiene nada que ver. La palabra del Señor dice que somos hijos, que somos amados, que somos bendecidos, pero nosotros proclamamos algo distinto, entonces el Señor no puede bendecir nuestra vida. Por eso que la proclamación es una confesión agresiva, es una guerra espiritual, es liberar la palabra de Dios en cualquier situación en que te encuentres, en cualquier situación política, en una situación social, en una situación de enfermedad, en cualquier situación personal, familiar, de trabajo, de necesidad, podés proclamar la palabra del Señor y comenzar a liberar el poder que Dios tiene a través de la proclamación. ¿Sabés que en la antigüedad hay una palabra que hoy no se usa y es la palabra heraldo? Hoy nadie usa la palabra heraldo, de hecho algunos ni saben lo que es heraldo. El heraldo, en la época medieval, era quien llevaba el mensaje y proclamaba el mensaje del rey, de un duque o de cualquier persona que tenga autoridad en aquella época. Entonces, el rey le daba al heraldo un mensaje para que él le transmitiera al pueblo. El heraldo iba hasta un lugar a un lugar social, tal vez a una plaza, a un lugar público, y él comenzaba a proclamar lo que el rey, lo que el duque, lo que cualquier persona con autoridad quería que la gente supiera. Entonces el heraldo se ponía de pie en la plaza y empezaba a decir: atención, atención, y todos sabían que venía algo de parte del rey. Oíd, oíd, escuchad. Y la gente se arrimaba porque era la manera en que el rey podía comunicar algo. Y todos sabían que lo que decía el heraldo era lo que precisamente pensaba y lo que precisamente quería decir el rey. Y nosotros, en esta época, somos los heraldos de Dios. Somos los que proclamamos, sabemos lo que la palabra del Señor dice, sabemos lo que Dios quiere. Entonces nosotros somos los que tenemos que proclamar la palabra del Señor. Si no lo hacemos nosotros, que sabemos lo que Dios quiere, ¿quién lo va a hacer? Entonces cada uno de nosotros delante del Señor es como un heraldo. ¿Sabes qué? Quiero hacer
en el mensaje que traigo hoy un paralelismo entre la vida de Moisés y lo que es proclamar la palabra del Señor. No vamos a leer Éxodo 4, pero después si querés buscarlo en tu casa, Éxodo 4. Ahí aparece la historia de cuando Dios llama a Moisés. Dice la Biblia, y yo sé que ustedes la conocen o la han escuchado, dice la Biblia que Moisés encuentra una zarza ardiendo y que no se consumía. Una zarza era como un arbusto que ardía, pero nunca terminaba, no se consumía. Entonces Moisés va a ver lo que está pasando en esa zarza y ahí Dios le habla. ¿Sí? Le habla y le encomienda que vaya a liberar a Israel, que estaba esclavizado por el pueblo egipcio. Entonces Moisés se niega, Moisés se veía inferior, Moisés no se tenía fe en sí mismo, porque cuando Moisés salió a los 40 años de Egipto, él era un guerrero, era una persona que tenía fuerza, experimentada en la guerra, mucho conocimiento, pero de que salió de Egipto hasta que Dios lo llama pasan 40 años más, o sea que Moisés tenía 80 años. Ya había perdido la habilidad de luchar, de pelear, la seguridad en sí mismo. De hecho, se dedicaba ¿a qué? A pastorear ovejas. 40 años pastoreando ovejas en el desierto, sin ningún problema. Y Dios lo llama, pero él se niega. No tenía seguridad de que él podía cumplir con esa tarea. Entonces Dios le dice, ¿qué tenés en la mano? Y Moisés le responde, tengo una vara. Esa vara era un palo ordinario, un palo común y corriente, no era algo especial. Era lo que usaban los pastores para apoyarse tal vez cuando caminaban, para guiar a las ovejas, para defenderse si algún animal salvaje los atacaba. Era un palo común y corriente, era una vara. Pero le dice Dios, tira la vara al piso. Moisés tira la vara y ¿qué sucede? Se convierte en una serpiente. Dice la Biblia que cuando se convirtió en una serpiente, Moisés se asusta, retrocede. Pero Dios le dice, volvé a tomar la serpiente, por la cola encima le dice. Todos sabemos que cuando una serpiente no se puede agarrar por la cola. Si vos algo más o menos sabés de serpiente, una serpiente no se agarra la cola porque cuando apenas la levantás, no sé cómo hace, se dobla, se balancea y te muerde lo primero que agarra. ¿Sí? Pero la agarra de la cola se vuelve a convertir en una vara. Y entonces Dios lo manda, ahí demuestra el poder que había en esa vara. Esa vara que parecía un palo ordinario se transforma en la vara de Dios. Dios lo manda hasta Egipto y allí libera al pueblo de Israel con esa vara. Avergüenza al faraón, derrota a los hechiceros y a los brujos que estaban ahí, derrota a los dioses que ellos adoraban y comienza Moisés a liberar al pueblo de Israel. De hecho, cuando estaban avanzando hacia su liberación, el ejército egipcio comienza a seguirlos para matarlos, se encuentran con el mar. Y allí, ¿qué hace Moisés? Extiende la vara. ¿Qué sucede cuando extiende la vara? El mar se abre. Comienzan a pasar todo el pueblo seco. Cuando terminan de pasar, el pueblo de Egipto, el ejército de los egipcios comienza a pasar también. Pero Moisés extiende la vara y ¿qué pasa? El mar se cierra y los traga a todos. El pueblo sigue avanzando, están en el desierto, no tienen dónde tomar agua, golpea una piedra y ¿qué sucede? Comienza a vertir agua. Moisés liberó un pueblo con una vara, algo que parecía ordinario y común. ¿Y sabes qué? Eso es lo que es para nosotros la palabra del Señor. Esta es la vara que cada uno de nosotros tenemos. Aquí está la autoridad de Dios, la palabra de Dios, aquí está la autoridad. Y para algunos es un libro más. Para algunos es un libro para tenerlo abierto en el Salmo 91 pensando que algo va a producir, que algo te va a defender o de algo te va a cuidar. Cuando en realidad esto no tiene efecto a menos que cada uno de nosotros la aprendamos, la leamos y la proclamemos. Y así es cada necesidad. Así como Moisés cuando tenía una necesidad extendía su vara, nosotros extendemos la palabra del Señor cuando la proclamamos. No es que extiendo la Biblia, lo hago a través de mis palabras. Cuando yo declaro la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a agarrarse de la palabra de Dios, tomarse de la palabra del Señor para poder tener autoridad espiritual en medio de las dificultades. Mira, te voy a dar 3 puntos interesantes o necesarios para que vos puedas proclamar la palabra del Señor. Primero, es pedirle al Espíritu Santo que haga vivo para vos cualquier versículo que sea apropiado para la situación que estás pasando.
Cual sea la lucha que tenga, la situación que tenga, el vicio que tenga, la necesidad que tenga, decir Espíritu Santo, mostrarme cuál es la palabra que yo tengo que empezar a proclamar. Y ¿sabes qué? Hacerlo seguro, hacerlo confiado, hacerlo con firmeza. Decirle que el Espíritu Santo, decirle a Él que te revele cuál es la palabra que tenés que comenzar a proclamar. Y no solamente eso, sino empezar a hacerlo de manera personal. ¿Qué quiero decir de manera personal? Que vas a encontrar, capaz que Dios te dé una palabra, pero que dice tú o que dice ustedes. Y cambia ese tú por yo. Y por ahí dice Israel, y cambia ese Israel por Carlos, por Adrián, por Marcelo, por el que sea, cambiarlo por tu nombre. Si hay una promesa que Dios te da para esa situación, hacela personal, hacela tuya. Si dice ustedes, comenzá a decir nosotros, porque tal vez esa palabra es para tu familia. Hacé esa palabra, ese versículo personal. Lo segundo, lee esos versículos muchas veces en voz alta dentro de lo posible. Es necesario que puedas repetir esos versículos las veces que necesites, y ya vamos a ver por qué es necesario permanentemente repetirlo. Y tercero, memorizar cada versículo bíblico. Por supuesto que esto es obvio que a medida que lo repitamos vamos a empezar a memorizarlo, a saberlo de memoria, y ya no, tal vez vamos a tener que tenerlo anotado, pero es importante guardarlo en nuestro corazón y guardarlo en nuestra mente. Entonces cada uno de nosotros tiene una vara en su mano. Todos los que estamos aquí, no hay ninguno que no tenga la vara en su mano. Ahora, si vos lo mirás como Moisés lo veía, como un palo ordinario, como algo más, y eso es lo que va a ser para tu vida. Pero cuando comiences a ver que esto tiene poder para sacarte adelante de la depresión, de la tristeza, de lo que sea que estés pasando, algo va a cambiar en tu forma de adorar, algo va a cambiar en tu forma de leer la Biblia, algo distinto va a pasar en tu vida. ¿Sabes qué? La Biblia tiene poder sobrenatural. Y quiero darte algunos versículos que respaldan lo que estoy diciendo. No lo digo solamente porque quiero decirle algo más. Hay versículos bíblicos que respaldan el poder ilimitado que tiene la palabra del Señor. Dice Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fíjate lo que sucede acá. Dice la Biblia que todo lo que hemos creado, el cielo, todo lo que vemos en la antigüedad, todo lo que está ahora, todo fue creado ¿por qué? Por la palabra del Señor y por el aliento de su boca. ¿Qué quiere decir? ¿Saben que la palabra aliento en hebreo es ruach? Y ruach es una palabra que también se usa para espíritu. En otras palabras, la palabra del Señor más el Espíritu de Dios es lo que ha formado todo lo que vemos hoy. Es lo que ha creado todo lo que vemos hoy. De hecho, cuando Dios creó al hombre y la mujer, ¿qué hizo? Sopló, aliento. ¿Por qué le dice aliento y no espíritu? Porque es muy probable, porque ustedes se han dado cuenta que cuando uno no puede hablar sin expulsar aliento, ¿o no? Está tan pegado en la palabra del aliento, son como uno habla y expulsa aliento, y cuando Dios habló, dio su aliento, que es su espíritu, y fue creado el cielo, la tierra y todo lo que vemos hoy, y hasta el día de hoy es sostenido por su palabra, por su aliento, son uno, van unidos. Entonces acá dice que la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todos los ejércitos que salieron del aliento de su boca. En 2 Corintios 3:6, Pablo dijo, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu es lo que da vida. ¿Saben qué? Hoy puedo yo de alguna manera preparar un sermón, preparar algo para darle a ustedes, lleno de un montón de versículos para que ustedes memoricen, con frases interesantes, con frases que te pueden asombrar y sorprender. Pero si no tienen del Espíritu de Dios, es algo seco. Es algo que no tiene vida, es algo que no sirve. Por eso que cada vez que nosotros proclamamos la palabra del Señor, le tenemos que pedir al Espíritu Santo, Señor, dame la palabra que tengo que proclamar, porque la vas a hacer y la vas a proclamar con el poder del Espíritu Santo. Dice Isaías 66, del 1 al 2. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas,
Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Prestemos atención a este tremendo versículo. Dios acá dice, muchachos, no hay nada que ustedes me hagan y que me pueda sorprender. Pueden hacer el templo más grande, más maravilloso del mundo, el más lujoso y con todas las comodidades que puedan tener. Pero nada de eso me sorprende porque yo soy el creador de todo. Yo hice el mundo, nada me sorprende. Pero hay algo que llama mi atención. Pero hay algo que yo miro, hay algo que yo respeto. ¿Y qué dice acá? Al pobre y humilde de espíritu y al que tiembla mi palabra. Tremendo. Nada le sorprende a Dios, pero al pobre y el humilde de espíritu, Dios mira. Y cuando hablamos de pobre de espíritu, no hablamos pobre porque no tiene ni un peso. No hablamos de pobre porque si, bueno, este pobre no se baña, no usa jabón, no se peina, no se cambia la ropa, es pobre. No. La pobreza no pasa por prosperidad, la que habla por lo menos aquí, no pasa por no tener nada. La pobreza de espíritu es cuando la persona dice, sin Dios yo no soy nada. Necesito a Dios en mi vida. Es como cuando lo que cantamos recién, dame a Cristo, solo a Cristo. Y cuando eso lo creemos y lo cantamos de corazón, es que nos transformamos en pobres de espíritu, que reconocemos que lo único que necesitamos es a Dios en nuestra vida. Puedo tener fuerza, puedo tener un montón de cosas, pero Dios es lo primero en mi vida. Y después dice al pobre de espíritu y al humilde de espíritu. El humilde de espíritu es aquel que entrega todo a Dios, es aquel que no tiene orgullo, es aquel que sabe que no vale por sí mismo, sino que el trabajo que tiene, la familia que tiene, el estudio que tiene, todo se lo ha dado Dios. Y termina diciendo, y que tiembla a mi palabra. Esto es tremendo cuando dice que tiembla a mi palabra. Porque yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué quieren recibir aquí en esta iglesia? ¿Qué quieren recibir hoy? Una palabra que los emocione, una palabra que los motive, una palabra que los haga llorar, una palabra que les ayude durante la semana a estar positivos y bien, o una palabra que los haga temblar. Tirarle buena onda, me dicen algunos. Una palabra que me haga sentir bien, que llore un ratito y que salte si es posible, que salga de acá contento. Necesito salir de acá contento. Así que si en la palabra vos no podés hacer reír y contar un chiste, mejor. Pero la palabra acá dice que Dios mira con agrado a aquel que tiembla ante su palabra. Muchas veces, y yo no estoy en contra del humor, muchas veces cuento y pongo humor cuando predico. Pero ¿sabés qué? Muchas veces se ha perdido la reverencia a la palabra del Señor. En muchas iglesias se ha perdido el temor a la palabra del Señor. ¿Y cómo sé que yo he perdido el temor y la reverencia a la palabra del Señor? Cuando cito versículos de la Biblia, pero no creo en ellos. Cuando cito versículos de la Biblia, pero no los practico. Y se los cito a otros para que otros lo hagan, pero bueno, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Cuando dicen, sí, la palabra de Dios dice esto, pero a mí me parece, pero yo opino, pero yo mejor hago así. ¿Y saben qué? Cada uno de nosotros tendríamos que aprender a temblar ante la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque algún día, y esto es lo que quiero que te haga temblar, ¿sí? Dentro de lo posible. Algún día, dice la palabra del Señor, todos vamos a estar ante el Señor y vamos a ser juzgados. Y de verdad, si hay algo que me hace temblar a mí, es pensar en esto. Algún día yo voy a estar delante de la presencia del Señor y ustedes van a estar escuchando, mirando, van a decir, a ver, Carlos Mario, pasa adelante, y va a estar el Señor ahí presente. Y va a decir, un día vos predicaste que había que temblar ante la palabra del Señor. A ver, temblar delante de la palabra del Señor, y el Señor va a empezar a examinar mi vida y se va a dar cuenta que ni siquiera leía la Biblia. Qué trucho que eras, hermano, me va a decir. Y van a estar todos ustedes diciendo, mirá el pastor que me tocó. Hacías cosas que sabían que estabas mal, pero de alguna forma seguías tus deseos. Entonces el Señor nos llama a temblar ante la palabra del Señor. Y dice Juan 14, del 47 al 48, al que oye mis palabras y no las guarda o no las recibe, ¿qué pasa? Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermano, de esto nadie zafa. Todos vamos a ser juzgados en el día postrero. ¿Y saben qué? Es la palabra del Señor la que nos va a juzgar. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, estamos mirando lo que algún día nos va a juzgar a nosotros. Cuando vos leas la palabra del Señor y te llame la atención en algo, te llame a cambiar algo, te llame a ser distinto en algo, recordá que esa palabra que recibiste algún día te va a juzgar. ¿Amén? Yo sé que no me voy a decir tanto amén, porque esto, si les dio miedo, me alegro. Si están temblando, qué bueno, pero esta palabra es lo que nos va a juzgar algún día. Y cada uno de nosotros tiene que arrimarse a la palabra con temor y con temblor. Y saben que esto es lo que pasó con Moisés. Dice la Biblia que la vara se transformó en una serpiente. ¿Y qué hizo Moisés? Se asustó, huyó de esa serpiente. Pero después, ¿qué le dijo Dios? Andá y tomá la vara. De alguna manera Dios nos dice, muchachos, hay que temblar delante de la palabra del Señor. Hay que honrar la palabra del Señor. Hay que obedecer la palabra del Señor. Hay que temer de la palabra del Señor. Pero tienen que tomar la palabra del Señor. Ah, no. Como la palabra del Señor me hace temblar, mejor ni la agarro. No. Lo que Dios le dijo a Moisés, eso te da miedo, pero agarrarla de todas maneras. Llevarla en tu mano de todas maneras. Entonces cada uno de nosotros tiene que tomar la palabra del Señor y llevar la palabra de Dios en nosotros. Hay un versículo maravilloso en Juan 14:23. Hay alguien que me está haciendo la competencia, que quiere predicar conmigo por ahí, me parece. Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Miren qué tremendo versículo. El que me ama, ¿qué hace? Guarda su palabra. Yo amo a Dios con todo mi corazón, pero llevo 20 años de cristiano y todavía no me aprendo un versículo. El que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará. Y fíjense lo que dice después, y vendremos a él y haremos morada en él. Tremendo versículo que nos dice que cuando nosotros empecemos a leer la palabra del Señor, uno de los pocos versículos que habla en plural es este. Dice, vendremos a él, el Padre y el Hijo vendrán a tu vida, harán morada en tu vida. ¿Por medio de qué? De leer la palabra. Entonces, cuando uno se arrima a la palabra del Señor, busca la palabra del Señor, ¿qué encuentra? Más de Él, más de Dios y más de Cristo en su vida. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que entender lo poderoso que es estar cerca de la palabra del Señor. Salmo 149, del 5 al 9 dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos, aleluya. Este versículo, que es un versículo que nos habla de guerra espiritual, y dice, regocíquense los santos por su gloria, pero también dice, canten aún en sus camas y exalten a Dios con sus gargantas. Exaltar a Dios con nuestra garganta es alabar a Dios, es cantar a Dios, es proclamar la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y espada de dos filos en sus manos. ¿Qué es lo que es la espada de dos filos? ¿Y dónde tiene que estar? En la mesita de luz, en el mueble del tele, en sus manos. Permanentemente tenemos que tener esta espada, porque nosotros lo que proclamamos con nuestra garganta está aquí. Es lo que Dios nos dice que tenemos que proclamar. Y sabes que hay algo que tenés que entender. Quien hace el juicio, quien realmente da el juicio, es Dios.
Quien decreta el juicio es Dios. Nosotros no tenemos que hacer juicio, nosotros no tenemos que decretar juicio, eso ya lo hizo Dios en su palabra. Nosotros somos heraldo, ejecutamos y proclamamos el juicio. El juicio no se logra si nosotros no lo proclamamos. Nosotros tenemos la bendición de ser los que proclaman el juicio, no los que decretamos el juicio, porque el Señor ya lo hizo en su palabra y porque ya está escrito. ¿Saben que cuando Moisés tomó la vara bajo la unción del Espíritu Santo, Moisés fue hasta Egipto y allí pasó todo lo que sabemos que pasó? Pero ¿saben qué sucede aquí? Es que quien sostuvo la vara, quien extendió la vara, ¿quién fue? Moisés. Muchos están esperando que sea Dios el que proclame la palabra. Muchos están esperando que sea Dios el que haga algo sobre nuestra necesidad. Y Dios lo puede hacer. Pero Dios no se bajó de su trono y dijo, Moisés, dame la vara que yo me encargo de todo. ¿Fue así o no fue así? No fue así. Le dijo, Moisés, acá está la vara. Está en tus manos, sos vos el que va a ir. Sos vos el que va a liberar al pueblo, sos vos el que va a extender la vara y sos vos el que vas a sacar el pueblo de Dios. Por supuesto, Dios lo respaldó en todo, pero la vara, ¿quién la llevaba? Moisés. Y muchas veces nosotros quisiéramos que la cosa sea distinta, que cada uno de nosotros, Dios se encargue de hacer todo, porque yo como no conozco la palabra, porque yo como no sé tanto, porque yo como soy muy nuevo, o porque no tengo tanta experiencia, no entiendo la Biblia, no sé leer muy bien, Dios encárgate de todo. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos este trabajo. ¿Sabes qué? Hoy quiero que hagamos algo y que terminemos proclamando la palabra del Señor. Y en varios puntos vamos a proclamar la palabra del Señor. Uno de ellos es para vencer los pensamientos negativos. Como decía recién, todos tenemos una conversación interna y muchas veces nuestros pensamientos son negativos. Miren, yo les quiero decir algo. Quien está hablando en un momento creo que fue el más negativo de los negativos. Una persona que cualquier cosa le mal pegaba, cualquier cosa lo deprimía. Estuve analizando mi temperamento, yo lo he hablado esto anteriormente, pero por ahí hay gente que no lo ha escuchado. Estuve analizando mi temperamento y mi temperamento es una mezcla de melancólico en un 50 o 60%. ¿Cómo es el temperamento melancólico? Generalmente los artistas, los músicos y toda esa gente tiene este temperamento melancólico. Generalmente el temperamento melancólico es un temperamento que tiende a la depresión, que tiende a la tristeza, que es detallista. Por eso es que los artistas por ahí son melancólicos, es detallista. Pero no solamente es detallista con los demás, es detallista con uno mismo. Y como mi temperamento es tirando a la depre, o era tirando a la depre, cada vez que pasaba algo malo es que Dios no me ama. Es que, ¿cómo Dios me puede amar con todos los defectos que tengo? ¿Cómo Dios me puede amar con las pocas virtudes que apenas puedo tener? Y sabes que capaz que hacía 100 cosas buenas, tenía 100 cosas buenas, pero yo me enfocaba en las 3 malas que no me salían bien. Entonces yo decía, Dios no me ama. Y encima soy negro. Y encima me tocó ser petizo. Dios no puede amar a alguien tan feo, hermano. Y me deprimía. Me tiraba a la cama, pero tenía una parte tal vez más colérica, que esa de repente aparecía y de repente me veías un día feliz, contento, saltando, riendo, y a la semana me veías tirado en una cama depresivo, porque alguien me dijo algo feo, porque alguien, no sé, vamos a jugar a la pelota y no me dijeron primero. Y cuando era chico me pasaba eso, no me dijeron, de hecho siempre me dijeron último, si era una chancleta para el fútbol, yo siempre iba al arco, no sé. Me ponía mal, si era malo, no había otras, por eso me elegían siempre para el último. Pero te ponía mal cualquier cosa. Te dejan para el último, es porque no soy bueno. Es porque no sirvo para nada. Y vienen pensamientos negativos. Satanás toma esas cosas para que vos vivas pensando cosas negativas sobre tu vida. Pero un día entendí que eso se tenía que cortar. Y era por la palabra de Dios. No había otra manera. No hay psicólogo que te ayude para esto. Aunque los psicólogos pueden ayudar. Es declarar y proclamar la palabra, la verdad de la palabra de Dios sobre tu vida, que cambió para siempre lo que soy yo.
Y ya es difícil que algo me ponga mal, ¿eh? Ya no cualquier cosa, me pueden decir petizo, feo, pueden decir lo que quieran, que no hay problema. Una vez, siempre cuento cuando conocí a la abuela de Evelyn, ¿sí? Cuando conocí a la abuela de Evelyn, ella estaba viva en ese momento, cuando me conoció me acariciaba, me abrazaba, qué bonito pibe, qué buen pibe, me decía, ¿no? Claro, cuando me voy, la espero en el auto, la saludo a la abuela me abraza, Evelyn se queda hablando con la abuela, y cuando sube al auto le digo, Evelyn, qué divina tu abuela, estábamos de novio, recién me conocí a la abuela, qué divina tu abuela, qué maravillosa. Me dice Evelyn, ¿sabes lo que me acaba de decir? No, ¿qué te dijo? ¿Qué haces con ese negro? Miren la abuelita, ¿eh? En otro momento me bajo y le digo toda la vieja. No, la quiero. Pero en ese momento era la abuela divina y de ahí dije, la vieja esta. Pero siempre va a haber personas que te van a querer desacreditar, desanimar, hacerte creer que no servís, que no valés, pero la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, dice otra cosa. La palabra del Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno y no para lo malo. Entonces, mi actitud comenzó a cambiar. Cada día que me levantaba, yo decía, me sentía mal y yo decía, yo sé los planes que tengo, son planes para lo bueno y no planes para lo malo. Son planes de bienestar, son planes que me dan esperanza. Los planes del Señor te dan esperanza, te dan seguridad. Y comienza a cambiar tu actitud cuando empezás a ver las cosas así. Ya te levantás en la mañana distinto, ya vas al trabajo distinto, ya salís a comprar distinto, porque sabés que el Señor tiene planes de bienestar, no de desgracia. Dios tiene planes de esperanza. Y lo que vamos a hacer hoy, si tal vez has pasado por esa situación, en donde luchás con pensamientos negativos, donde permanentemente te hace creer o algo te hace pensar, déjame decirte que esos pensamientos son de Satanás, que no servís, que nunca vas a cambiar, que nunca vas a salir de donde estás, que no te mereces ni siquiera estar bien. No me merezco salir de donde estoy. Y el Señor dice, no. Los planes que yo tengo son planes de bienestar, son planes de bien y no de mal. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y qué tal si lo proclamamos? Pero lo proclamamos como aprendimos, con fe. Que lo que nosotros decimos, nuestros labios sean crédulos. Creemos que esta palabra es para mi vida. ¿Y sabes qué? Lo vas a declarar cada mañana si estás luchando con pensamientos negativos. ¿Lo hacemos juntos, está? ¿Sí? Dice, desde donde dice, pues yo sé los planes. ¿Sí? ¿Vieron que dice, Dios dice a Israel? Ahí se lo cambiás. Dice, Dios dice a Carlos, pues yo sé los planes que tengo. Y lo vas a decir así, planes de bien. Si vos estás luchando con pensamientos, sacás a Israel, vas a poner tu nombre y lo vamos a declarar. ¿Lo hacemos juntos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios dice a Carlos, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Va sonando mejor, amén. Ahora, dale un aplauso al Señor. Vas a ver como toda atmósfera negativa se va a empezar a ir cuando comiences a declarar este versículo sobre tu vida. Lo segundo es autodefensa. ¿Autodefensa qué significa? Muchas veces recibimos malas noticias, noticias que nos hunden, noticias que nos hacen poner mal. Esas malas noticias que recibimos muchas veces atraen a un espíritu de muerte. Porque fíjate vos que muchas personas se deprimen, se ponen mal, ¿después de qué? De haber recibido una mala noticia. Un espíritu inmediatamente comienza a decir, vas a morir, te va a ir mal, algo te va a pasar seguro que es malo. Pero hay una promesa en el Salmo 118, 17 que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Y sabes qué? Vas a declarar esta palabra sobre la enfermedad, sobre esa mala noticia que has recibido en esta semana. Vas a declarar esta palabra de fe sobre cualquier circunstancia difícil que están pasando. ¿Cuántos lo van a hacer? Lo hacemos ahora a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Vamos, ahí está muy bien, amén. Dale un aplauso, Señor, porque esto es una promesa de sanidad para tu vida, amén. Protección.
mediante la proclamación. Quedan 2 o 3 nada más. Tal vez conozcas a alguien que te ha deseado el mal. Conozcas a alguien que te ha maldecido. Un vecino que anda en brujería. Y vos decís, no, pero el vecino está ahí, yo ni lo saludo. Pero déjame decirte que si ese vecino sabe que vos sos hijo de Dios, no va a parar de desearte lo mal. No va a parar de hacer lo que sea para maldecirte, para no verte bien. No seamos ingenuos en eso. Tenemos a veces enemigos. Un familiar que nos maldice, que nos entrega a Satanás, que nos hace brujería o cosas como esa. Un compañero de trabajo, tal vez, que te ha deseado el mal. Algún exnovio, alguna exnovia. O vaya a saber qué puede haber pasado en tu vida. Pero hoy vamos a proclamar protección. Y el versículo de Isaías 54, 17 dice: ningún arma que se forme contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es mi herencia como siervo del Señor, y mi justicia viene de ti, oh Señor de los ejércitos. ¿De quién viene la justicia? Y si esa persona contra vos está actuando injustamente, se está poniendo en contra de Dios, tengo malas noticias para esas personas. Están en contra de Dios, porque la justicia tuya viene de Él. Y lo vamos a proclamar con fe también. ¿Amén? ¿Está acá? Bien. Lo declaramos a la cuenta de 3, con fuerza. 1, 2, 3. Ningún arma que se forme contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es mi herencia como siervo del Señor, y mi justicia viene de ti, oh Señor de los ejércitos. Amén. Damos otro aplauso al Señor. Si se levantan lenguas en contra tuya, si te empiezan a decir cosas que no son verdad y son mentiras, declara esta palabra. Pero te quiero decir una cosa más. Cuando hagas esto, no solamente vas a proclamar la palabra, vas a hacer lo siguiente. Vas a decir: Señor, también perdono y bendigo a la persona que me desea el mal. Porque si vos lees esto como diciendo: ahora Dios lo revienta. Bien, vamos nomás, estoy aprendiendo a proclamar la palabra del Señor y ahora Dios lo estampa contra un camión mejor. No, la palabra del Señor nos dice en Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Entonces cada vez que entiendas o sepas de alguien que te desea el mal, vas a proclamar esta palabra, pero después vas a decir: Señor, y yo bendigo a esta persona, y la nombrás, y la perdono, porque tal vez Dios extienda su misericordia y esa persona conozca a Cristo y sea salva. Y veas que Dios diga: no sé qué tenés, pero todo lo que te he hecho de malo, nada funciona. Evidentemente tenés algo especial y yo quiero tener lo que vos tenés. Por eso bendecí y perdoná a todo el que te desea el mal. Cuando alguien te ataca, hay gente que te ataca, vos te das cuenta, hay personas que están en contra tuya. A mí me ha pasado mucho en el trabajo. Te empieza a ir un poquito bien en el trabajo y te empiezan a atacar. Comienzan a decirte cosas feas, quieren ofenderte, quieren sacarte, comienzan a hablar malas cosas de vos, de alguna forma tienden trampas para que te equivoques, cometas errores. Si hay personas que te envidian, si hay personas que buscan que te vaya mal, ¿vieron que hay personas que creen que pueden escalar pisando cabezas? Nada que ver. Piensan que les va a ir bien haciendo el mal, pisando cabezas, pisando poncho, haciendo caer el que está adelante para subir yo. Y no es así. Y si hay personas que están en contra tuya, del Deuteronomio 33, del 25 al 27, dice: tus cerrojos serán de hierro y bronce. Y mira esta parte, dice: que dure tu fuerza tanto como tus días. No hay nadie como el Dios de Jesurún, que para ayudarte cabalga los cielos, entre las nubes con toda su majestad. El Dios eterno es tu refugio. ¿Vieron esto? El Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene en sus brazos. Expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. ¿Sabes qué? Cuando comiences a proclamar esta palabra, la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne.
esa persona que compite con vos está siendo influenciada, porque si esa persona estuviera sana, no competiría, sería solidaria, aprendería de vos, se alegraría si te ve crecer. Pero la palabra del Señor dice que no es contra sangre ni carne, en otras palabras, no es contra ese compañero de trabajo ni contra ese vecino. Es contra los espíritus inmundos que manipulan la vida y son de influencia hacia esa persona para hacerte mal. ¿Lo hacemos juntos de nuevo? ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tus cerrojos serán de hierro y bronce, que dure tu fuerza tanto como tus días. No hay nadie como el Dios de Jesurum, que para ayudarte cabalga en los cielos entre las nubes, con toda su majestad. Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. Expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. Yo me imagino que cuando comiences a hacer en la mañana un tiempo de oración, ya no lo vas a hacer en silencio. Ya vas a comenzar a proclamar la palabra de Dios en voz alta. ¿Qué le pasa a la mamá que está a los gritos en la pieza? Está proclamando la palabra del Señor. Y no metamos. Y vas a ir por tu trabajo y vas a comenzar a proclamar la palabra del Señor. Yo he tenido tantos testimonios sobre eso que inmediatamente después de proclamar la palabra del Señor, milagros han ocurrido que el tiempo pasa si no los contaría. 2 más para proclamar. Una es necesidades financieras. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundemos para todas buenas obras. Si hay alguien que está pasando por adversidades económicas, si hay alguien que está pasando por adversidades que no puede prosperar al salir adelante, mirá lo que dice esta palabra. Comienza diciendo: ¿cómo es Dios? ¿Para qué? Para hacer. Dios puede hacer. ¿Qué? Dios puede hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para todas buenas obras. Comienza diciendo que Dios es poderoso para hacer ¿qué? 2 cosas repite, para que abunde. Y 4 cosas repite la palabra todo. No la vamos a proclamar, la vas a proclamar en tu casa para que no corra el tiempo, para que no nos demoremos tanto. Pero si estás pasando por dificultades económicas en tu vida, comienza a proclamar esta palabra. Dios puede hacer que abunde. ¿Qué es lo que es abundar? Abundar es que si yo necesito 3 zapatillas para vivir, una para ir al trabajo, otra para andar en la casa y otra para venir a la iglesia, Dios puede hacerte abundar para que tengas 5 zapatillas para ir a la iglesia, 5 zapatillas para ir a andar en la casa, 5, abundar, eso es abundar, es tener más de lo que necesito. Y lo dice la palabra del Señor. ¿Pero para qué es eso? Termina diciendo: para toda buena obra. No para presumir, tengo 5 zapatillas para salir, no sé cuál elegir. No es para presumir, es para ayudar al que necesita, es para que no falte nada en la casa de Dios. Dios te quiere prosperar para bendecir su obra. Después también, cuando nosotros tengamos desafíos, cuando nosotros tengamos algo para hacer y sentimos que no tenemos la capacidad, no tenemos la inteligencia, no tenemos el conocimiento, no tenemos la sabiduría, no me da la capacidad, hay una palabra maravillosa en Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo mediante aquel que me empodera desde adentro. Algunos dijeron: no es así. Todos conocemos que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me encantó esta versión: todo lo puedo mediante aquel que me empodera desde adentro. Porque el Señor, que nos da poder, y si nos da poder, ¿qué somos? Empoderados. ¿Y de dónde nos empodera? Desde adentro, dándonos fe, seguridad. Y vamos, esta palabra no la vamos a repetir, ¿verdad? Me están mirando feo los músicos. Y la última, no, mentira. Y la última, cuando tenemos enfermedad, dice Isaías 55:5: por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando estaba repasando esta mañana este mensaje, vino a mi memoria algo que nos pasó en nuestra familia. No iba a hablar más de esto, pero te lo quiero contar para inspirarte. Y cuando lo recordé, no sé, tuve que parar porque fue tanto lo que sentí de Dios esta mañana que lo quiero compartir con vos. Hace 4 años atrás llevamos a Julieta tenía a un control de niños sanos, no sé, no la veo a mi esposa por ahí, pero Julieta tenía 3 meses, 4 meses. ¿Cuántos meses tenía Julieta?
15 días. Por eso siempre les pido consejo. Y Julieta tenía 15 días. La llevamos para un control sano a un sanatorio en Godoy Cruz. Y cuando llegamos allá, todos se empiezan a preocupar. Y nos preguntan, ¿la nena toma leche bien? Sí, toma leche bien. ¿La nena duerme bien? Sí, duerme bien. ¿Y la nena se caquita bien? Sí, todo bien. Qué raro, porque esta niña tendría que estar mal. ¿Y por qué? Tiene todos sus intestinos revueltos, entrelazados. ¿Cómo se llamaba la enfermedad que dijeron que tenía? La voy a hacer gritar para que tenga mi nombre. Ella es enfermera, yo no. Ella sabe. Dale, Darío. Hola, buen día. Bueno, la Juli tenía una distensión abdominal y como decía el Carlos, la llevamos a control y la doctora me miró y me dice, es re difícil, pero dice, se va a tener que quedar, me dice. Y bueno, yo le dije, ¿cómo que se va a tener que quedar? Sí, dice, porque vamos a mandarse un estudio ahora, dice, baja, dice, le hacemos el estudio y vamos a ver, dice, cómo, dice, qué pasa en la panza, porque vemos que hay algo que no está bien, dice, ella, sus síntomas eran buenos, o sea, tenía signos buenos, pero había algo que se estaba desarrollando y que era anormal, era algo que no era normal. Entonces bajamos, le hace la placa, me muestra la placa la doctora, consulta con la jefa de los neonatólogos, consulta con el médico que entra porque se justo cambia la guardia, así que 4 neonatólogos vieron la placa y la vieron a la Juli, y me dice, no, la Juli se queda internada, directamente va a pasar a la neo, no te podés quedar, me dice, vamos a hacer cuidados con ella, dice, pero vamos a ver qué pasa. ¿Me puedo distender un poco o no? No, rápido. Bueno, la dejan internada la Juli y bueno, la placa sí era patológica, había algo dentro de sus intestinos que no estaba bien. La ve otro médico que también era amigo de la familia y me dice, mira, a mi mamá también le dijo, mira, Evelyn, hay algo que se viene y no, o sea, le dijo a mi mamá Claudia, algo se viene y no es bueno para la bebé. Así que bueno, la dejamos allá internada y bueno, el resto lo seguís contando vos. Muchas gracias. Bueno, en resumen, 4 médicos la vieron, 4 dieron el mismo diagnóstico. ¿Y saben lo que nos dijeron? Que esto es lo que me impacta. Me dijeron, Juli nunca más va a ser normal. ¿Saben lo que duele que te digan eso? Me dijeron, Juli nunca más va a ser normal. Y cuando nos fuimos de ahí, que era un control sano, cuando la despedí estaba dentro de una cajita de vidrio, lleno de tubos por todos lados y cables, y tenía que hacer un ayuno de no sé cuántas, 24 horas. Yo decía, si toma la teta cada 3 horas, pobre nena, el hambre, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con ella? Nos tuvimos que ir a la casa, volvemos con nuestros brazos vacíos. Y al otro día pudo volver a verla, y Juli está bien. ¿La han visto? Juli es una niña normal, pero la palabra dice que por sus llagas, por sus heridas, por lo que él sufrió en la cruz, fuimos curados, fuimos sanados. Y muchas veces nosotros le hacemos más caso a la estadística del médico o del doctor que a lo que la palabra y el poder de la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Lo interesante es que esta palabra fue dicha 700 años antes de que Jesús venga. 700 años, el día del profeta Isaías dijo, por sus llagas vamos a ser todos curados y todos sanados. Entonces, si no puedes creer a la palabra del Señor, no hay esperanza para vos. Pero si crees que por sus llagas vas a ser sanado y curado, Dios hoy puede hacer un milagro maravilloso y poderoso. Pero proclamarlo, que tus labios crean, que tu corazón crea que Él puede sanarte a vos y cualquier enfermedad. Amén. Y así en este espíritu nos vamos a poner de pie y vamos a declarar que Dios es grande, que Dios es fuerte. Amén. Vamos a declarar que Él puede. Amén.